Tecnológica 93.1 FM presenta De Dos en Dos. Opinión, actualidad, política y cultura. Aquí se habla de todo, pero de dos en dos. Bien amigos, y continuamos con De Dos en Dos, y para nosotros ese es un gusto compartir con Rodolfo Sivanik. Él es presidente de Fedindustria Carabobo y obviamente esta nueva coyuntura, esta nueva realidad, como le han dicho, realmente ha golpeado todos los sectores. Y el sector de la industria, el sector de la producción, es uno de los más golpeados en este momento con la COVID, que ha golpeado todos los sectores de producción, de vida, cambió la vida no solo de los venezolanos, sino del mundo entero. Y en ese sentido, quisiéramos iniciar esta conversación, Rodolfo, con cómo ha afectado esta última coyuntura, porque ustedes vienen, el sector industrial venezolano viene padeciendo una serie de eventos desde hace bastante tiempo. No es nuevo, simple y llanamente se le suma a todos los factores que vienen afectando la producción de productos en Venezuela, de servicios. Eh, ¿Qué se le suma ahora? ¿Cómo están viviendo ustedes este momento, Rodolfo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Y saludo a todos tus oyentes. Mira, obviamente el país y el mundo en general viven lo que tú llamas la nueva realidad, lo que tú nombraste como la nueva realidad, que es un fenómeno que es, como te dije, mundial. Sin embargo, en Venezuela en particular, nosotros venimos arrastrando problemas que provienen del bloqueo, de sanciones económicas que ha venido arrastrando el gobierno hace mucho, problemas propios del gobierno, problemas políticos internos, o sea, toda una serie de cosas que de una manera u otra ha afectado muchísimo el poder adquisitivo de la población. O sea, eso ya venía de antes, pero yo creo que la pandemia le ha dado un golpe duro también a la capacidad de consumo, porque mucha gente dependía de su trabajo cotidiano para vivir. Y esto se ve sumamente dificultado por la cuarentena. Aclaremos, la cuarentena no es la causa es la pandemia. La cuarentena es un efecto. Ahora bien, no hay solución posible si no entendemos que venimos arrastrando otros problemas, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque, por ejemplo, desde el punto de vista financiero en Venezuela, hace mucho tiempo que la gente no debe nada, porque no existe el crédito. O sea, en Venezuela es un país donde no existe el crédito. Yo no te puedo decir con absoluta certeza, pero creo, lógicamente, que debe ser el único país del mundo donde no hay crédito. O sea, ni para grandes ni para pequeños. Todo el mundo trabaja de contado y muchas veces en divisas. Entonces, eso genera un flujo de efectivo sumamente alto, pero además genera otra cosa que hay que tener en cuenta, y es la capacidad de endeudamiento de la gente. Para darte nada más que un ejemplo, si calculamos para hacer fácil los números, que en Venezuela hay 30 millones de habitantes, y por decir algo pequeño, le damos una capacidad de crédito promedio a cada uno de los habitantes de $500, cosa que no es en absoluto exagerada, porque ahí entran los grandes y los pequeños, estamos hablando de un promedio. Tenemos un mercado potencial de 15.000 millones de dólares. O sea, nuestro problema es que tenemos que resolver la crisis política. Una vez resuelta la crisis política, este país va a explotar en desarrollo. Yo sé que muchos tienen pronósticos sumamente negativos o agoreros donde dicen de que, por ejemplo, para recuperar la industria petrolera hacen falta 700.000 millones de dólares. Eso es una falacia, no es verdad. No porque no haga falta esa cifra, que seguramente es muchísimo menor,
sino porque tú no las necesitas de un solo golpe. Tú lo que necesitas es revertir la caída, porque después tú vas generando tus propios ingresos que generan nuevamente una mejora de la producción. Eso para dar un ejemplo rápido de que en realidad tenemos que ser realistas con nuestras propias capacidades. En el marco de todo eso, ¿qué hace la industria? ¿Cuál es el problema esencial? El problema esencial es la falta de mercado, igual que para todo el país. La falta de capacidad de consumo. Es absurdo que las empresas facturen en dólares y le paguen al personal en bolívares. O sea, no es una cosa razonable. Desde el punto de vista empresarial te estoy diciendo, no te estoy hablando desde el punto de vista de reivindicaciones de los trabajadores, sino que si yo fabrico algo, tengo que pagarle a mis trabajadores lo suficiente para que ellos puedan comprar lo que fabrico y lo que fabrican otras industrias, por supuesto. Además, venimos con otro problema, y es que venimos de una caída de la producción también generada por la diatriba política y por las parcialidades que apuestan a otras alternativas que no son las nacionales o las de producción interna. Entonces, eso ha generado, por ejemplo, que en algún momento en que había muchísimo desabastecimiento, que era un fenómeno absolutamente real y objetivo, los importadores resolvieron el problema. O sea, los importadores, ante la falta de capacidad propia interna o interés de los industriales de producir, empezaron a traer productos. Y con eso se solucionó en gran medida el desabastecimiento que había en los mercados. Uno iba al mercado y realmente le costaba conseguir productos. Sin embargo, eso en la actualidad, que ha habido una pequeña recuperación industrial, se ha transformado en un arma sumamente agresiva para la industria, porque se están importando productos sin ningún arancel y sin IVA. Quiere decir que si le calculamos un arancel promedio de 20% a cualquier producto, más el 15% del IVA, más alrededor del 15%, resulta que los productos importados entran con una ventaja del 35% sobre los costos nacionales. Entonces es muy difícil, con las situaciones que estamos viviendo, poder competir con estos productos. Entonces, de alguna manera, necesitamos que se vuelva a la protección, y cuando te hablo de protección no te estoy hablando de protección especial ni nada, sino la que tiene en cualquier país, cualquier arancel, o sea, aranceles generales y el IVA para los productos importados. Eso podría generar nuevamente un respiro para los productores. En el medio de todo esto, y como volvemos sobre el tema de la baja capacidad de consumo de la población, se ha reducido por decir algo así, la actividad de muchísimos sectores, pero quienes se mantienen aún en baja, pero muy activos, son los productores de alimentos y toda la cadena que está relacionada con ellos. Nosotros hemos desarrollado una propuesta que le hemos presentado al gobierno nacional sobre el impulso al sector avícola y al sector de proteínas cárnicas del país, el interno. ¿Por qué digo empiezo por el avícola? Porque en realidad el avícola es la proteína cárnica de más rápida producción. O sea, el periodo de engorde de los pollos es de 6 semanas. Entonces quiere decir que de 0 a 6 semanas nosotros podemos conseguir proteínas para el conjunto de la población. ¿Qué es lo que proponemos? Ese consumo ha bajado muchísimo. Si tomamos el 2014 como base, actualmente estamos alrededor del 25 o 30% de esos niveles de consumo. Tenemos que recuperar ese consumo. Tenemos capacidad productiva ociosa
no solamente para recuperar ese consumo, sino muchísimo más, tenemos capacidad exportadora dentro de ese sector, y además apostamos que la reactivación de ese sector, que incluye el sector avícola, el sector de alimentos balanceados para animales, todo el sector veterinario y todo el sector de desinfectantes, y que tiene que ver directamente con la generación de la proteína, pero también todo el resto de la industria que está ligada de una manera u otra a esa industria que pretendemos que sea la locomotora que arrastre al resto de los sectores. Por ejemplo, plástico para los envases, aluminio para hacer las estructuras, ¿cómo se llama? Incubadoras para los pollitos, o sea, todas las actividades, bebederos para las aves, todas las cosas que arrastran la propia actividad, y apostamos a ese sector porque ese sector, por ser alimenticio y agroindustrial, es el que más se mantiene con expectativas de crecimiento. Bueno, esto es más o menos una visión de cómo están las cosas, ¿no? No sé si Sí, quieres alguna ampliación. sí, estamos hablando con Rodolfo Sivanik, el expresidente de Fedindustrias, en nuestro programa de Dos en Dos. Ahora, este último planteamiento, donde se está hablando de un engranaje entre todas las empresas que coadyuvan a la producción, el caso muy específico de la carne de las aves, del pollo, y qué pasa porque esas empresas no actúan en función de qué dependen. Ellos dependen de divisas para producir, ellos dependen de insumos internacionales, o muchos de estos productores pueden trabajar con lo que tenemos en el país, porque lo dijimos al comienzo del programa, hay conciencia que estamos viviendo una etapa que cambió no solamente a Venezuela, el mundo entero. Y estamos viendo que en todas partes del mundo están buscando alternativas con lo que se tiene. En este caso, ¿cómo se pudiera resolver, para puntualizar este caso y pasar a otros ejemplos? ¿Cómo pudiera, no sé si eso requiere de un apoyo del sector público, del gobierno? ¿Qué falta para que eso comience a moverse, Rodolfo? Bueno, eso está en crecimiento en este momento. Te aclaro que las empresas son autosustentables, las empresas tanto de pollo como las fabricantes de alimentos balanceados. Tienen componentes importados, pero las propias empresas se encargan de la importación. La derogación de la ley de ilícitos cambiarios mejoró muchísimo la situación económica de las empresas, porque ellas mismas pueden encargarse de la importación, como efectivamente lo hacen, de soya, de grasas, de todos los elementos y agregados que necesita el alimento balanceado para animales. Lo único que sí necesitamos es que, por lo que te estaba describiendo anteriormente, es que se establezcan aranceles para la importación, por ejemplo, de pollo congelado, de pernil, de ganado, o sea, de forma tal de que los industriales venezolanos puedan competir con las mismas condiciones que los importadores o que los productores de otros países. Pero desde el punto de vista de trabajo de las empresas, lo que hace falta es mejorar la capacidad de consumo de la población. Y eso, por supuesto, es una solución global y general, no parte solamente de que nosotros los industriales le paguemos más a los trabajadores, que en realidad, por supuesto, la industria y en general las empresas ligadas al sector agroproductivo le pagan a sus trabajadores más de 10 o 20 veces el sueldo mínimo, ¿no? Ahora, ¿por qué los precios son tan altos de los productos? Porque parte de eso, el poder adquisitivo del venezolano ha caído bastante, pero también porque no tiene con qué pagar esos precios tan altos de los productos, y van subiendo todos los días van subiendo. Entonces, yo creo que, no sé es una solución muy compleja, pero ¿cuál es la propuesta en todo caso de ustedes?
es muy complejo, pero también entiende, Pedro, por favor, que en el momento en que nosotros produzcamos cosas más baratas, ocurre lo que ocurría antes, que es el contrabando de extracción. O sea, nosotros de alguna manera tenemos que equilibrar la capacidad de producción y la capacidad de consumo con el entorno latinoamericano. O sea, de nada hace que el gobierno subvencione, porque las cosas están al precio dolarizado realmente. Pero de nada vale que el gobierno subvencione los productos para que después falten, porque se van para afuera. O sea que en definitiva lo que se está haciendo es botando divisas al exterior. Lo estamos viviendo con la gasolina. Lo estamos viviendo con la gasolina. O sea, el precio de venta de la gasolina, no estoy hablando del precio internacional, sino del precio con que venimos hace décadas vendiendo la gasolina, ha descapitalizado de tal forma a las refinerías que no están en capacidad de producir en este momento. ¿Entiendes? ¿Y eso para qué? Para que salgan las gandolas y gandolas con combustible por las fronteras y hagan negocio unos especuladores mayoristas, además, que se han llenado de dinero a costa del esfuerzo del Estado y de los venezolanos. O sea, tenemos que sincerar la situación. Los precios tienen que ser precios acordes al entorno latinoamericano, pero además los sueldos también tienen que ser acordes al entorno latinoamericano. No es posible mantener la situación, te lo repito, donde el productor cobra en dólares y le paga a los trabajadores en bolívares. Eso no es posible mantenerlo. Rodolfo, hay un tema también fundamental, la geopolítica, ¿no? Y Venezuela, pues, Venezuela es el centro, si se quiere, yo no sé si estoy exagerando, pero Venezuela forma parte de ese centro geopolítico mundial. Es un centro donde convergen tantas cosas y, bueno, sobre nosotros está los Estados Unidos, declarado formalmente adversario del pueblo venezolano. No estoy haciendo ningún tipo de descubrimiento político ni periodístico, sino que están las declaraciones de los funcionarios más importantes, incluso el presidente de los Estados Unidos, pero también Venezuela forma parte de una nueva visión de mundo multipolar con China, con Rusia, con Bielorrusia, con la producción mundial, ¿no? Y Venezuela es el centro y por supuesto Venezuela es el más atacado de todos. Se ha planteado desde hace bastante tiempo, se planteó la posibilidad ante aquel bloqueo de las divisas y que dolarizaron el país y no hay manera ni siquiera cuando se hace un análisis simple de la economía, cómo es posible que los precios incluso de las mercancías suben todos los días. Hay inflación en dólares en Venezuela, eso no existe en ninguna parte del mundo. Y siempre se ha dicho que una de las formas, porque a nivel mundial se está planteando ya la disolución del patrón dólar, es decir, el dólar ya está muriendo a nivel mundial como moneda de intercambio. De hecho, ya están haciéndose los intercambios entre Rusia y China en yuan, ya se están utilizando las monedas virtuales. Venezuela creó el petro hace muchos años, o hace unos cuantos años, como algo muy innovador. Te mencionaba hace poco momento que una de las medidas que realizó el país en vista de esto, de las divisas y aquel agotamiento que tenían las empresas, fue la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios que en agosto del 18, que se suponía que iba a liberar y iba a permitir, pero realmente sí funcionó. Y de verdad que Venezuela tuvo un pequeño repunte en la economía, sí lo tuvo, pero inmediatamente vino el ataque frontal y de la noche a la mañana nos aumentaban a nosotros el precio de las mercancías, el dólar today, todos los días se incrementaba y todo el mundo decía, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Se planteó lo del petro. ¿Qué ha pasado con esa? No sé, nosotros estimamos, hay algunos institutos oficiales que están diciendo, en el caso de Conatel, por ejemplo, está diciendo que podemos pagar en petro los aranceles. Incluso recién se planteó ya esta ley para los municipios, un acuerdo
para que los municipios puedan cancelar y cobrar en petro sus impuestos. ¿Qué está, no sé, ustedes cómo lo ven desde el punto de vista de ustedes, Fedindustria, la aplicación de estas monedas virtuales que pudieran como equiparar, o por lo menos garantizarle la compra de insumos, vender a futuro, incluso el crédito, pienso yo que pudiera volver con las monedas virtuales, con el petro, con el bitcoin, con lo que sea? Por supuesto que es así, Pedro. Mira, lo primero que te quiero decir es que las monedas virtuales sirven para no descapitalizarse, porque la variación es en divisa, ¿entiendes? Pero no solamente para eso, ya esto ha evolucionado internacionalmente. Te aclaro que Venezuela está entre los 3 primeros países de intercambio de monedas virtuales en el mundo, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es que permite muchas veces romper el bloqueo. Tú sabes que el bloqueo no es una medida solo contra el gobierno, afecta a todos los venezolanos por un fenómeno que se llama sobrecumplimiento. Entonces, los bancos internacionales y los clientes o proveedores de la industria y de todos los venezolanos, por el miedo a caer en las listas negras de Estados Unidos, entonces le exigen a los venezolanos muchos más recaudos y muchos más requisitos que a cualquier país del mundo. Entonces son mentiras que esto afecta solamente al gobierno, como dicen muchos de acá adentro y lo repiten, o como lo dicen en Estados Unidos y lo repiten acá muchos de sus representantes. Nos permiten las monedas virtuales transar y la compra de mercancías directamente en Bitcoin. Eso es por un lado. En Bitcoin o en otras monedas que están entre las principales del manejo del espectro virtual. Falta todavía detalle para imponer el uso del petro. Yo creo de que va a ser un gran alivio y un gran freno para la inflación el uso del petro. Sin embargo, es importante destacar que la solución no es lo que se probó el año pasado, donde se pagó a los jubilados con petro, medio petro, porque todo el mundo salió a cambiarlos por bolívares. Entonces, ¿qué significó ese medio petro? Ese medio petro significó más inflación, porque al gobierno le hubiese dado lo mismo imprimir bolívares que cambiarlo en el Banco de Venezuela por petro. O sea, era exactamente lo mismo. Por eso no se sostuvo, porque vaciaron al Banco de Venezuela de efectivo por el cambio del petro. Yo no sé si te acuerdas de que eso funcionó 3 o 4 días, más nada. El petro es para el intercambio en divisas u otras monedas digitales. Y para imponer eso, simplemente hay 3 o 4 medidas que son imprescindibles. La primera, que el CENIAT cobre en petros, o sea, que sea posible pagarle al CENIAT en petros. Que la venta de gasolina y combustibles en el aeropuerto y puerto sea en petros. Que obligue a las navieras y a las empresas de aviación a comprar petros con divisa, generando así un ingreso de divisa tan necesario en Venezuela y imponiendo el uso del petro. El petro ya está aceptado por varias exchanges. Lo que pasa es que todavía al no tener un uso corriente, la cotización es muy disímil, porque el petro, a diferencia de las monedas que son minables, tiene una base de cálculo del costo que tiene que ver con el barril del petróleo, el oro y el hierro y el coltán. Entonces, para el gobierno, el petro vale $60. Sí, $60. Sí. Sin embargo, si uno va a un exchange, hay exchange que lo están vendiendo $14 o $15. ¿Entiendes? Entonces, hasta que no se imponga el uso del petro y adquiera un nivel de intercambio aceptable, no va a ser una herramienta útil. Por suerte, la SUNACRIP, la Superintendencia de Criptoactivos, está sumamente interesada y sumamente
diligente en el tema este de imponer el uso del petro. Pero, bueno, para que tenga una idea, el Bitcoin, que hoy vale alrededor, un poco más de $10.000 cada Bitcoin. Hace 8 años valía centavos de dólar. ¿Entiendes? Durante mucho tiempo no llegaba a $10 un Bitcoin. Y en el año 2018 llegó a $20.000. Ahora está casi en $11.000. O sea, lo que te quiero decir con esto, que no es extraño que cuando se empiece a usar el petro, el precio empiece a fluctuar de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Entiendes? O sea, y eso va a significar que es así como se debe trabajar y va a ser un freno importantísimo para la inflación. El segundo elemento que es esencial es que hay que reactivar la producción. No hay freno a la inflación si no hay producción. O sea, la base de la moneda y de la riqueza de un país es el trabajo, no es ninguna otra. Y si no recuperamos la producción, cuando te hablo de la producción, te hablo de la producción de la pequeña y mediana industria, de la industria mediana, de la gran industria, de las industrias del Estado, de PDVSA, de la extracción de oro, de la extracción de hierro, del procesamiento del hierro. O sea, con todas estas cosas que te he nombrado, te darás cuenta, Pedro, que las oportunidades que hay en Venezuela son infinitas, las oportunidades de negocio. ¿Entiendes? Pero bueno, lo que tenemos que hacer, porque ese es el tercer factor que es esencial, es que tenemos que resolver la crisis política en la que nos encontramos. No hay solución para Venezuela si todos los venezolanos no nos ponemos de acuerdo en primer lugar, sobre la existencia de los otros. Esto es, tenemos que reconocer que los adversarios van a seguir estando ahí, que no es posible eliminarlo. Eso para los dos lados, o para los 3, o para los 5, no sé cuántos hay ahora, ¿entiendes? Esa es la primera. Y la segunda, retomar el escenario normal y universal de acuerdos políticos y de discusión, que es el Parlamento en cualquier país del mundo, acá llamado asamblea. ¿Entiendes? En lugar de buscar mesas de diálogo y reunirnos al costado por otro lado, porque eso es lo lógico, en todo el mundo ocurre así, que el lugar donde se llega a los acuerdos y a los arreglos es el Parlamento, donde están todas las fuerzas políticas. Entonces yo creo que si nos encaminamos a eso, y yo creo que nos estamos encaminando, es posible que en poco tiempo o en un tiempo razonable empecemos a ver la luz al final del túnel. Bueno, Rodolfo, interesantísima la conversación como para hablar y hablar y hablar de este y tantos temas. El tema político, así como tú lo has planteado, parece que estamos encaminados en esa solución. Y porque ya los factores que no querían el diálogo, pues están allí. Son 107 partidos que están de venezolanos, de organizaciones políticas que están participando justamente en eso, en solucionar los problemas del país de la manera dialógica, sobre todo. Más allá del diálogo, construir esa Venezuela que necesitamos todos. Parece ser que los factores tanto del gobierno como de la oposición entendieron que el acabar al contrario no es la solución, sino que entre todos hay que resolver este problema. Y yo creo que entre todos resolvemos el problema también con las fuerzas externas, porque los Estados Unidos no van a cambiar su forma de actuar con ningún país del mundo. Ellos tienen su forma de ver el mundo, ellos tienen sus propias contradicciones internas. De hecho, hay ahorita una fuerza, una lucha ahí, una pugna. Hay una pugna entre los dos factores, el factor guerrerista, el de expandirse, y el señor Donald Trump, que dice que internamente ellos van a resolver su situación. Entonces, eso no va a cambiar. Lo que sí yo creo que debemos cambiar nosotros y que se resuelvan también, Rodolfo, ya como para último comentario que te solicito, es nuevamente la articulación
la integración latinoamericana. Se hicieron unos tremendos acuerdos que venían caminando sobre vernos nosotros, encontrarnos nosotros, los negocios de nosotros con Brasil, con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Argentina, con México, nuestra América. El presidente Chávez, cuando crea la CELAC, cuando crea ese Mercosur distinto al Mercosur, que es el que tienen ahora, que no sirve para nada, la UNASUR, creo que eso también nos ayudaría definitivamente, Rodolfo, entre todos, impulsar ese futuro bonito, promisorio que vemos. Esta última reflexión, Rodolfo, para despedir, te lo agradezco. Sí, cómo no. Mira, Pedro, yo creo, en primer lugar, que nosotros no podemos hacer nada, como tú muy bien lo dijiste, en relación a la posición de Estados Unidos. Yo sí creo que ellos tienen razón cuando nos consideran una amenaza inusual y extraordinaria. Ellos tienen razón. Porque resulta que con las riquezas de Venezuela, si Venezuela ha dejado de considerar que el centro del mundo es Estados Unidos y se ha inclinado hacia una política multipolar, le está quitando a Estados Unidos su propia capacidad de adquisición o de llegarle a una ingente cantidad de materias primas, y entre ellos el petróleo. Pero también está el oro, el hierro, el coltán, todos los minerales que hacen falta para mantener un nivel de consumo tan elevado como el de Estados Unidos. O sea, es verdad que para ellos somos una amenaza. Pero también es verdad que ellos, como tú muy bien lo dijiste, resuelven sus problemas entre ellos. Nunca nos van a preguntar a nosotros qué opinamos acerca de sus posiciones. Pero los problemas internos nuestros los tenemos que resolver nosotros, ¿entiendes? En la medida que los venezolanos asumamos la realidad que nos compete cotidianamente y resolvamos esos problemas, estaremos menos a la merced de cualquiera que quiera intervenir en el país. Porque además se ha desarrollado una política multipolar que ha dado intereses que a la larga nos defienden con otras potencias mundiales como China, Rusia y otros países como Irán o Turquía. Entonces, de repente ya no estamos solo en los brazos de Estados Unidos. Estamos también de la mano de otras potencias y eso yo creo que nos ha preservado también. Entonces, insisto, nuestra labor principal y la única que podemos hacer en este momento es resolver la crisis política interna. Si resolvemos la crisis política interna, el resto de los problemas vamos a estar unidos y de acuerdo para encararlos juntos. Rodolfo Sivanic, presidente de Fedindustria, ha compartido con nosotros esta maravillosa y enriquecedora conversación. Rodolfo, muchísimas gracias y quedamos pendientes para otra oportunidad. Cuando quiera, estoy a la orden. Y es Fedindustria Carabobo, acuérdate. No es Fedindustria, sino Fedindustria Carabobo. Así es. El presidente nacional de Fedindustria es Orlando Camacho. Así es, Fedindustria Carabobo. Así es. Vale, muchas gracias por la atención, Pedro, y me encantó estar en tu programa. Así es. Muchísimas gracias, Rodolfo.